Listo, ahí arranca la grabación. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver un caso particular del método de transporte que se conoce como método de asignaciones, o mejor dicho, el caso de asignaciones, en la aplicación de un método para resolver los problemas de asignaciones que se conoce con el nombre de método húngaro. O sea, cualquier problema que cumple la condición para ser considerado un problema de asignaciones podría decirse que se puede resolver, o mejor dicho, podría resolverse por el método de transporte. Pero resulta que aparece un método conocido como método húngaro, básicamente porque está creado o desarrollado o inventado por un matemático húngaro. Eh, la verdad es que van a ver ahora que es mucho más simple que el método de transporte, pero solo funciona en el caso particular de una asignación. ¿A qué se llama método de asignaciones? Bueno, el método de asignaciones, digamos, o el caso de asignaciones o el problema de las asignaciones está, por ejemplo, en una situación como la siguiente, ¿sí? Una matriz de transporte podría decirse tranquilamente, o una matriz de un problema como el siguiente, ¿sí? Imaginemos que yo quiero calcular el costo mínimo de operación diaria o u horaria, si quieren por hora, de una máquina. Eh, entonces digo que tengo 3 operarios y 3 máquinas que pueden ser operadas por cualquiera de los 3 operarios, como caso general, pero como caso particular, considero que cada uno de los 3 operarios, por experiencia, por forma de trabajar, por productividad, por el motivo que sea, no viene al caso ahora ponernos a analizar eso, tiene un determinado costo por día, por hora, por una determinada unidad de tiempo para utilizar cada una. Por lo tanto, por ejemplo, el operario 1 tiene un costo para operar la máquina 1 de 10 pesos, dólares australes, la unidad monetaria que se le ocurra, por unidad de tiempo, día, hora, minuto, no importa. Para operar la máquina 2, un costo de 9. Para operar la máquina 3, un costo de 5. El operario 2, la fila 983, máquina 1, 2 y 3. Y el operario 3, 6, 4, 7. Fíjense que esto tranquilamente podría considerarse una matriz de transporte con los costos de transportar un operario desde el lugar en el que se encuentra hasta la máquina a la que lo voy a llevar, ¿sí? Es decir, yo podría decir, este tranquilamente es el costo de transporte de llevar al operario 1 hasta la máquina 1. No importa si después eso en realidad es lo que me cuesta por hora que el operario 1 trabaje en la máquina 1. Pero lo que quiero decir es que en este tipo de problemas que podría resolver por transporte, cada una de las filas es una unidad, porque es un operario, y cada una de las columnas, o sea, cada una de las ofertas es una, hay un operario en cada una de las ofertas, y cada una de las máquinas también es una. Por lo tanto, hay una unidad en cada una de las demandas. Eso quiere decir que el caso de asignaciones puede resolverse pura y exclusivamente para matrices cuadradas. O sea, para matrices, primero ¿por qué? Porque para resolverse por transporte, igual que cualquier problema de transporte, primero hay que balancearlo, es decir, hay que igualar la oferta a la demanda. Pero como en cada una de estas ofertas la cantidad de unidades es igual a 1, y en cada una de estas demandas la cantidad de, perdón, sí, bien digo, de estas demandas la cantidad es igual a 1, este sería un problema de transporte donde la oferta es 1, 1, 1 y la demanda es 1, 1, 1. En realidad, el método que vamos a ver ahora podría aplicarse siempre que todas las ofertas sean iguales y todas las demandas sean iguales entre sí, pero considerándolas como unitaria y después multiplicando a la z por el valor de esa oferta o de esa demanda. Pero básicamente el método permite hacerlo o el método permite utilizar siempre y cuando todas las ofertas son iguales a 1, todas las demandas son iguales a 1 o normalizadas, es decir, todas exactamente iguales y normalizadas a la unidad. Bien, el problema se resuelve obviamente mediante programación lineal, porque además podría resolverse por el método de transporte y por ahí haciendo esto que les decía, ¿no? Es decir, bueno, tengo 3 ofertas que son los tres operarios, tengo estas 3 demandas que son las 3 máquinas, y si yo tengo cuál es el menor costo de este problema de transporte, acabo de resolver el problema que tenía antes de asignar a cada máquina un operario. ¿Estamos de acuerdo?
Como bien dice ahí, abajo, en ese parrafito que empieza a aparecer, el problema que tiene esto es que como yo tengo una sola unidad en cada asignación y una sola demanda, una sola unidad en cada demanda, fíjense que este es un problema de 3 por 3, por lo tanto yo debería tener 3 asignaciones más 3 asignaciones 6 menos 1 5, y cuando asigno esto, de la manera que sea que asigno, pierdo una asignación cada vez que asigno. Digo, supongan que elijo empezar por esquina del noroeste, entonces empiezo acá arriba, ¿sí? Gasté fila y columna, sigo acá, gasté fila y columna, sigo acá, gasté fila y columna. Por lo tanto, en un problema de 3 por 3, perdí 2 asignaciones. Y esto es un problema de 3 operarios con 3 máquinas. Es decir, en los problemas de asignaciones se pierden muchas asignaciones, lo que implicaría que resolver este problema por transporte haría que mi solución tuviese un montón de variables artificiales, tantas variables artificiales más como ofertas y o demandas yo le agregue a mi problema. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Todo el mundo entiende? ¿Ninguna pregunta? Bien, ¿Se entiende? ok, sigo entonces. Vamos a ver cómo es la aplicación del método. El método húngaro plantea la siguiente solución. De hecho, es bastante arbitrario. Yo, como hicimos hasta ahora, o mejor dicho, como vamos a empezar a hacer de ahora en adelante, a la mayoría de los métodos que voy a ver, les voy a contar cuál es la receta sin meterme demasiado en la explicación matemática de por qué funciona, como hicimos hasta ahora, donde se puede explicar de manera sencilla, lo hacemos, donde no vale la pena porque la matemática es más compleja que la función que cumple, no lo hacemos. Bien, lo primero que hace, es decir, siempre, una cosa importante que no dije todavía, es que el método húngaro solo funciona para minimizar. Si yo quiero maximizar un problema, el método húngaro no funciona. Por más que todas las ofertas sean unitarias y todas las demandas sean unitarias. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un problema de ofertas unitarias y demandas unitarias, pero que en lugar de minimizar un costo tengo que maximizar un beneficio, no puedo usar el método húngaro. Luego vamos a ver de qué manera podemos modificar una matriz de costo, como sería esta que está acá, para, en el caso de que fuese una matriz de beneficios, ¿sí? Supongamos que yo quiero maximizar una matriz. Bien, como con el método húngaro no puedo, lo que les voy a mostrar es cómo con una matriz de maximización la modifico para obtener una matriz tal que cuando la minimice obtenga el mismo resultado que si maximizara la original. En un rato más adelante lo vamos a hacer para que vean que puedo, digamos, si bien no puedo utilizar el método húngaro para minimizar, en realidad puedo utilizar una variante del método húngaro que es la de modificar la matriz original para luego minimizarla. Bien, el primer paso que se hace para la solución del problema por el método húngaro se conoce como reducción en filas. ¿Qué significa reducir en filas? Significa elegir de cada una de las filas el elemento menor, ¿sí? De cada una de las filas el costo menor sería, o el elemento menor. Ese elemento menor obviamente sería el 5 en la primera fila, el 3 en la segunda fila y el 4 en la tercera fila, ¿sí? ¿Qué hago con ese elemento menor? Se lo resto a todos los elementos de cada una de las filas. O sea, al 10 le resto 5, al 9 le resto 5, al 5 le resto 5. En la segunda fila, como el elemento menor era el 3, al 9 le resto 3, al 8 le resto 3 y al 3 le resto 3. Y en la tercera fila, al 6 le resto 4, al 4 le resto 4 y al 7 le resto 4. Básicamente lo que voy a terminar haciendo cuando yo hago lo que se llama como reducción en filas, básicamente lo que termino haciendo es poner un 0 en cada una de los elementos más económicos de la fila. ¿Qué significa este 0? Este 0 significa que para este operario lo más barato era esta máquina. Este 0 significa que para este operario lo más barato era esta máquina. Y este 0 significa que para este operario lo más barato era esta máquina. Ahora,
Fíjense que evidentemente yo no puedo decir que esta es la solución al problema porque tendría dos operarios operando esta misma máquina, porque sería la más barata para ellos, pero no me quedaría nadie operando esta otra. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Si yo vuelvo al problema original, digo, Sí. ¿qué hice cuando reduje en filas? Obtuve para cada uno de los operarios cuál es la máquina que más me conviene ponerlo, porque es la más barata. ¿Está bien? Pero si yo me quedo con esa solución, resulta que estos dos ceros, o mejor dicho, estos dos operarios, me convendría ponerlos acá. Y si yo hago eso de ponerlos acá, resulta que acá me quedo sin a nadie en quien poner. Entonces voy al segundo paso, que se conoce como reducción en columnas. ¿Qué será la reducción en columnas? Bueno, evidentemente es lo mismo que hicimos recién, pero ojo que es sobre la matriz reducida en filas. ¿Está bien? Es decir, no agarro la matriz original, sino que agarro la matriz a la que ya reduje en filas y ahora busco el elemento menor de cada columna. Obviamente, en el caso en el que existan ceros, porque ya hice la reducción de filas, lo que tengo que hacer es elegir ese cero. Por lo tanto, cuando yo hice la reducción en columnas, solamente se van a modificar las columnas que no tenían ceros, ¿sí? Si cuando yo hice la reducción en filas, ese paso de ahí, si cuando yo hice la reducción en filas, en todas las columnas me hubiesen quedado ceros, la reducción en columnas no habría tenido ningún sentido hacerla, porque cuando voy a hacer la reducción en columnas, me encuentro con que en todas las columnas tengo un cero, por lo tanto no voy a restar nada. ¿Me explico? Sí. Bien, hacer la reducción en columnas lleva a ese caso, ¿sí? Bien, cuando llegué acá y tengo el problema reducido en filas y reducido en columnas, empieza el ejercicio de iteración. Es decir, lo primero que hice es reducir en filas y en columnas. Se puede resolver primero resolviendo filas y segundo resolviendo columnas o al revés. Cualquiera de los dos casos es válido. Lo único que hay que tener presente es que el problema primero tiene que estar balanceado, es decir, que tiene que haber una matriz cuadrada, o sea, la misma cantidad de filas que de columnas. Luego veremos cómo se balancea cuando el problema está desbalanceado. Pero una vez que está balanceado, primero reduzco en filas y luego reduzco en columnas, o al revés, reduzco primero en columnas y luego reduzco en filas. El problema se resuelve igual, no hay ninguna diferencia entre hacer primero una cosa y luego la otra. Bueno, para el caso en el que ya tengo reducido el problema en filas, reducido el problema en columnas, viene la solución de, o mejor dicho, la iteración de buscar una solución óptica, es decir, óptima. Acá empieza el problema de iteración, o acá empieza la iteración del problema. ¿Cómo se hace para iterar? Lo primero que hacemos es verificar que exista una solución óptima. La verificación de existencia de una solución óptima implica esos dos renglones que están escritos ahí, que la verdad es más difícil escribirlo que contarlo. Pero o que hacerlo, mejor dicho, porque contarlo y escribirlo es bastante parecido. Pero la idea es tapar todos los elementos cero, es decir, todos los ceros que tienen que tiene la matriz ya reducida, es decir, la matriz que ya tiene todos los ceros, tapar todos los elementos ceros con la menor cantidad de líneas posibles, utilizando para ello líneas verticales u horizontales, no se pueden poner oblicuas y no se pueden poner líneas curvas, ¿sí? Utilizando la menor cantidad de líneas posibles. Posiblemente esto que yo acabo de hacer o acabo de decir es una complicación y me acabo de enroscar en las palabras, pero básicamente lo que tengo que hacer es tapar todos los ceros con líneas verticales u horizontales, pero tratando de usar la menor cantidad de líneas posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir, si yo vengo acá y digo, hago tres rayas verticales y tapo todos los ceros, y en un problema de tres columnas, más vale que con tres líneas voy a tapar todos los ceros, pero básicamente porque estoy tapando todos los elementos de la matriz. O del mismo modo, si yo con tres líneas, ¿sí? Si yo con tres líneas digo, bueno, voy a hacer tres líneas horizontales,
para tapar todos los elementos ceros. Y bueno, obviamente, porque estoy tapando todas las filas y estoy tapando todos los elementos de la matriz. Entonces, la idea no es usar la mayor cantidad de filas posible o de líneas posibles, sino la menor. Es decir, tapando filas completas o columnas completas la menor cantidad posible. En este caso en particular, por ejemplo, una línea tapa esa columna, otra línea tapa esa fila y ya tapé todos los ceros. ¿Lo ven? No hay manera, a ver, como un juego sería, me dice Federico, y no entiendo qué me quiere decir. El juego sería tapar los ceros. ¿Esa es tu pregunta? Claro. Sí, tu respuesta es sí. La respuesta es sí, quiero decir. Ahora bien, Gabriela me acaba de hacer una pregunta y yo me la salteé y dice, profe, ¿qué hizo con el 2 de la primera columna que no entendí? Yo tenía tapado el chat con la ventana mía y no me di cuenta, así que Gabriela vuelvo un par de pasos para atrás. Lo que hice con el 2 de la primera columna, acá me decís, fue Gabriela Varela. Ok, lo que acabo de hacer es reducir en columnas. ¿Viste lo que había hecho antes con las filas? De elegir el elemento menor de cada fila y restárselo a todos. Ok, ahora hice lo mismo con las columnas. O sea, hice 5 menos 2, 6 menos 2, 2 menos 2. En las otras dos no hago nada, pero porque el menor de todos es cero. Entonces cuando le resto cero no cambia. ¿Se entiende? Pero básicamente lo que hice es eso. Ni más ni menos. Ok. Bien, ¿algún otro dejé en el camino con alguna pregunta o sigo? Bien, sigo. Bueno, fíjense que acabo de tapar todos los ceros solamente con dos líneas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, un segundito. Por lo tanto, digo, por lo tanto, para poder hacer eso, por lo tanto, para poder, necesito cortar un segundo, chicos, porque me está sonando el teléfono, es el jefe. Deme un segundo, ya vuelvo. Les pido un segundo les pido disculpas.